Mucho se ha dicho sobre esta secta. Muchas teorías y libros han sido elaborados acerca de esta orden. Pero, ¿quiénes fueron en realidad los Illuminati? ¿Cuál era su objetivo? ¿Qué rol tuvieron en la historia? ¿Existen hoy en día? Y si es así, ¿quiénes son? Si querés conocer las respuestas a estos interrogantes, quédate hasta el final del video y suscríbete a nuestro canal. Los Illuminati fueron una sociedad secreta que se inició el 1 de mayo de 1776, casualmente el mismo año que se fundaban los Estados Unidos de América. Y no por casualidad, aparece la pirámide Illuminati con el ojo que todo lo ve en el billete de $1. La pirámide de los Illuminati contaba con 13 grados. Casi nadie accedía a los misterios de los últimos grados. De hecho, su jefe máximo no era conocido casi por nadie, salvo por el reducido número de cofundadores. Cuando un candidato quería entrar a la orden, era cuidadosamente seleccionado y estudiado por alrededor de 3 años. Nadie conocía a los superiores de sus superiores. Toda tarea y todo lo que espiaba el iniciado debía contárselo a su inmediato superior. Esta sociedad había incorporado el concepto de células ausentes en la masonería, es decir, si alguien era descubierto, no había forma de saber quién era su ideólogo. Su fundador fue Adam Weishaupt, quien antes de fundar la orden era un jesuita que había sido expulsado. No hay ninguna evidencia que los Iluminados de Baviera, ahora conocidos como los Illuminati, fuese una creación jesuita como afirman algunos estudiosos del tema. Aunque sí vale la pena aclarar que Weishaupt ha asimilado y aprendido mucho sobre la orden de los jesuitas, que era y sigue siendo una organización muy influyente y poderosa. Los Iluminados de Baviera tenían como objetivo revolucionar todo orden social de aquella época, derrocar a las monarquías, exterminar las religiones, especialmente el papado, cambiar el orden moral y también familiar, reformar la propiedad privada y sobre todo inmiscuirse en la política. ¿Algún parecido a lo que sucede hoy en día, tal vez? Recordemos que el carácter revolucionario de la masonería en Europa ha sido siempre bastante moderado y acotado. Los Illuminati, en cambio, pensaban en un sistema revolucionario mucho más rápido y radical para subvertir todo orden social y moral. El mismísimo George Washington, primer presidente y padre fundador de los Estados Unidos, quien a su vez era un masón de alto rango, se refirió a ellos en una ocasión cuando dijo: «He oído hablar mucho del plan nefasto y peligroso de las doctrinas de los Illuminati». Algunos reinos ya estaban prevenidos acerca de la peligrosidad de esta orden que amenazaba seriamente su existencia, con lo que decidieron perseguir y expulsar a sus miembros. La orden se disuelve formalmente en 1785, o sea, 9 años después de su creación. Pero, ¿han desaparecido realmente? 4 años después de la supuesta extinción de los Illuminati, los jacobinos, que fue el ala radical de la Revolución Francesa de 1789, que causó el terror por todas partes, había sido infiltrada por los Illuminati años después. La mayoría de los autores coincide en esto de manera tajante. También se sabe que muchos Illuminati se incorporaron a la alta vendita italiana que secretamente controlaba a los Carbonari. Los Carbonari eran una sociedad secreta fundada en Nápoles en el siglo XIX, en la que tuvo una activa participación en las guerras y revoluciones de los pequeños estados que hoy conformaría lo que es Italia. Si bien hoy día no existe una organización llamada Illuminati formalmente hablando, las sociedades secretas tienen una gran versatilidad y pueden cambiar de nombre, de integrantes e incluso de país fácilmente. Por lo tanto, es imposible pensar que los Illuminati no se hayan fusionado en otras sociedades secretas. Una de ellas, sin dudas, es la sociedad secreta Skull and Bones, fundada en 1832. Esta orden, también conocida como la Russell Trust, ya que su fundador fue William Trust, cuya familia era parte de la organización más criminal del siglo XIX en los Estados Unidos, encargada de infiltrar y traficar
la droga del opio en China, que ha hecho estragos en buena parte de su población. Ahora, ¿cómo fue que lograron infiltrarse en Estados Unidos? Los Illuminati no abrieron logias con su nombre, lógicamente, sino que se habrían infiltrado en el sistema de fraternidades universitarias de los Estados Unidos. Según algunos autores, fue en Virginia, en el colegio William & Mary, para en 1833 dejar el secretismo y convertirse en una entidad pública llamada Phi Beta Kappa. La orden Skull and Bones habría heredado a Phi Beta Kappa, línea directa de los Illuminati ya muerta en Europa. Así como sucede en las masonerías, los miembros de las sociedades secretas por lo general se ayudan unos a otros y se privilegian entre ellos para acceder a más y mejores puestos en todas las estructuras políticas, económicas y sociales. Según el libro Las claves secretas de la historia de Robert Goodman, las ceremonias satánicas son habituales en la orden y a los iniciados se les hace jurar obediencia y lealtad, pasando por toda clase de pruebas y sufrimientos angustiosos. Entre ellos, dormir la primera noche en un ataúd. El ataúd, al igual que en las ceremonias de iniciación de la masonería, tiene un simbolismo muy particular y denota muerte y renacimiento. Renacimiento en el seno de la orden. Pero veamos dónde radica el verdadero poder de la orden. La orden tiene vinculación y miembros infiltrados en casi todos los organismos y servicios secretos norteamericanos más importantes. Nexos con magistrados, con la Corte Suprema, el FBI, la CIA, la NSA, la DEA, el Grupo Bilderberg, la Comisión Trilateral y una gran cantidad de organismos, incluido el Consejo de Relaciones Exteriores. Algunos personajes conocidos de la orden Skull and Bones son John Kerry, aquel ex secretario de Estado del ex presidente Obama, los señores Bush, padre e hijo, así como su abuelo Prescott Bush, quien fue uno de los que financió a Hitler. Both were members of Skull and Bones, a secret society at Yale. What does that tell us? Not much, because it's a secret. Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about What? it. This is the Skull and Bones secret signal. This is the Skull and Bones secret signal. Muchos autores coinciden de manera determinante que la orden habría financiado la revolución bolchevique en el 1917 en la Unión Soviética, al mismo tiempo que financiaron a Hitler y su Alemania nazi a través de un complejo mecanismo bancario. La revolución bolchevique rusa fue financiada por compañías judías y principalmente por la banca del judío Jacob Schiff, quien era la cara visible de los verdaderos agentes ocultos, o sea, los miembros de la familia Rothschild, distribuida en toda Europa. El mismo año de la revolución bolchevique, el ex ministro de Relaciones Exteriores Arthur Balfour le escribe una carta al barón de Rothschild, autorizando la creación de un Estado judío. Y aquí nos preguntamos, ¿cómo es posible que un miembro del gobierno más poderoso del mundo decide enviarle una carta a un Rothschild, autorizando la creación de una nación? ¿Será que acaso los Rothschild tienen tanto poder que pueden intervenir directamente en la creación de un país? Pero entonces, ¿cuál fue el verdadero objetivo de la creación del Estado de Israel? El objetivo no era solamente otorgarle a los judíos una porción de tierra para que allí se puedan asentar. Estamos convencidos de que había otras tres causas importantes. 1. Satisfacer el deseo soñado de la poderosa dinastía Rothschild para tener una patria judía. 2. Controlar los recursos estratégicos de la región para tener una suerte de gerente de confianza. Y 3. Tal vez una razón mística, si así lo podemos denominar, que es un sueño anhelado, es decir, reconstruir el templo de Salomón para preparar el retorno de su Mesías, o sea, el falso Mesías más conocido como el Anticristo. Si los Illuminati hubiesen conseguido lograr un gobierno único en la Primera Guerra Mundial, indudablemente no hubiesen necesitado organizar una segunda contienda. Es sorprendente cómo en los libros escolares
Se habla a los alumnos del malvado Hitler como único responsable, pero eluden de responsabilidad sobre aquellos de donde obtuvo su ideología, sobre quienes lo propulsaron e incluso sobre quienes lo financiaron. El Union Bank, por ejemplo, fue el principal banco financista. 4 de los 8 directores eran miembros de Skull and Bones. 2 de ellos eran nazis. Uno de los colaboradores directos fue Prescott Bush. Tampoco ha sido una casualidad que tras la revolución, la Standard Oil de Rockefeller, una de las dinastías Illuminatis más poderosas del mundo, haya comprado a los rusos el 50% de los campos petrolíferos caucasianos. El ex presidente de los Estados Unidos y masón grado 33, Franklin Roosevelt, una vez dijo: en la política nada ocurre por casualidad. Cada vez que un acontecimiento surge, se puede estar seguro que fue previsto para llevarse a cabo de esa manera. Compartimos algunos datos curiosos que nos llevan a deducir que tal vez lo que dijo Roosevelt era cierto y que efectivamente las casualidades no existen. El 1 de mayo de 1776 nacían los Illuminati. El 1 de mayo de 1945, la élite anuncia la muerte de Adolf Hitler. El 1 de mayo de 2011, la élite anuncia la muerte de Osama Bin Laden. El 1 de mayo de 1886, los Illuminati cumplen 100 años. Los obreros de Chicago organizan una huelga y muchos mueren de forma cruel. La orden de matar fue dada por los mismos que organizaron la huelga. Y así es como nacía el Día del Trabajador, que ¿realmente conmemora la muerte de los trabajadores? ¿O es una fachada de celebración ritual Illuminati? Para finalizar, les compartimos la frase de un personaje siniestro, ex satanista y famoso ex primer ministro de Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, que una vez dijo: aquel que no vea que en la Tierra se está llevando a cabo una gran empresa, un importante plan en el cual colaboramos como siervos fieles, está ciego.